mente, en la octava dimensión. Ese mundo causal nos permite a nosotros, digamos, conocer el porqué, la realidad de todo lo que existe. Muchas veces nos pasa algo en el mundo físico, agradable o desagradable, pero eso tiene una causa. Esa causa se desenvuelve como el eco, que ya lo hemos planteado en varias pláticas. De eso que uno da, exactamente de eso recibe. Cuando nosotros originamos hechos conscientes, atraemos cosas conscientes. Cuando hacemos actos inconscientes, atraemos cosas inconscientes. Cuando nosotros proferimos algo, eso mismo que proferimos regresa a nosotros. En muchas ocasiones, por ejemplo, no tiene que ser los actos físicos, sino que el pensamiento también es un acto. El pensamiento también es un hecho. Muchas veces nos pasan cosas desagradables en el diario vivir y es porque lo hemos pensado, lo hemos atraído a través de nuestra forma de pensar. Y como a cada pensamiento lo acompaña un sentimiento, entonces coge la fuerza para gestar la acción. Por eso es que la fórmula de pensamiento más sentimiento nos dan las acciones. Así como nosotros proyectamos en la séptima dimensión el pensamiento, así ese pensamiento se desenvuelve a la sexta para producir el sentimiento, a la quinta para producir la emoción y luego cristaliza a través de los éteres químico y éter de vida en la manifestación del plano físico. De ahí la importancia de nosotros conocer, digamos, todos esos planos y dimensiones. Ahora, para nosotros poder desenvolvernos en las dimensiones superiores, no solamente debemos despertar la conciencia, sino que necesitamos, además, fabricar, crear los cuerpos existenciales superiores de nuestro ser. Para el mundo tridimensional, o sea, de Euclides, como le dicen, o mundo físico, necesitamos el cuerpo de carne y hueso. Pero para desenvolvernos en la cuarta dimensión, en el mundo de los paraísos llenas, entonces necesitamos ese cuerpo vital. Para nosotros desenvolvernos en el mundo de los sueños conscientemente necesitamos crear un cuerpo astral de naturaleza solar. Para nosotros poder crear ese cuerpo de naturaleza solar, entonces el ser humano necesita conocer los principios de la alquimia, los principios del sexo yoga, los principios de la magia sexual, los principios de la castidad científica, donde las personas aprovechan esa fuente de vida transmutándola para transformarlas en fuego, en luz, en conciencia y en la creación de esos cuerpos, para desenvolverse conscientemente a través del tiempo dentro de esa dimensión del mundo astral. Para nosotros desenvolvernos en el mundo de la mente, entonces también necesitamos crear ese cuerpo mental. Más allá es necesario crear el cuerpo causal en el mundo causal, que es donde se desenvuelve, digamos, todos los procesos de la justicia. Así como en el mundo de la mente existe la ley como precepto, entonces en el mundo causal es donde se le da cumplimiento a esa ley. Y es lo que las personas conocen como la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción. Que a toda buena acción una buena consecuencia, de que a toda mala acción una mala consecuencia. Pero toda buena acción siempre será el cumplimiento de un precepto de una ley. Toda violación entonces será la violación de un precepto de una ley, entonces vienen los procesos del karma, como lo llaman, o del castigo, pero no es que a uno le venga así porque sí, sino porque nosotros mismos somos los fabricantes de él. O sea, nosotros somos los gestores del bien o el mal que aqueja a nuestra propia existencia. No le podemos echar la culpa a los demás, sino que nosotros somos hijos de nuestras propias acciones. Recibimos lo de nuestras propias obras. Más allá, entonces, en los mundos electrónicos encontramos el mundo de la conciencia, encontramos el mundo del fuego, encontramos el mundo de la eternidad absoluta y encontramos nosotros
el mundo donde se desenvuelven las inteligencias del silencio. Cada uno de nosotros debemos escalar plano por plano, dimensión por dimensión, en la medida en que hacemos un trabajo serio sobre nosotros mismos. Se nos ha hablado a través del tiempo de lo que se llama la revolución de la conciencia. Esa revolución de la conciencia implica 3 trabajos. Uno sería el trabajo sobre sí mismo, donde nosotros necesitamos observarnos, autoobservarnos para conocernos y reconocernos. Y empezar, digamos, a hacer una suma y resta de valores de qué es lo que nosotros tenemos como virtudes, como cualidades, como dones, y hacer también un inventario de todas las debilidades que tenemos como defectos, para poder a través de los procesos del discernimiento, de los procesos de la comprensión, entonces modificar los estados de conducta y corregir esos hábitos negativos para transformarlos en hábitos conscientes y positivos en bien de sí mismo y en bien de los demás. Entonces, ese trabajo implica, digamos, estudiar, digamos, lo que conforma en la tercera dimensión el cuerpo físico. Porque nosotros tenemos una comunicación desde la tercera dimensión con las demás dimensiones. Fíjate que la conexión que tenemos con el mundo de la mente lo tenemos a través del cerebro. En el cerebro cerebelo nosotros nos damos cuenta de que él es una oficina de la mente. La mente es un cuerpo que corresponde a la séptima dimensión. Pero a través del cerebro, de los rayos gamma y alfa, entonces podemos nosotros recibir los mensajes que vienen desde el mundo de la mente y ser transmitidos a cada una de las memorias genéticas, a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por eso cuando hay un pensamiento, digamos, ese pensamiento puede transformar la parte física. No se necesita, por ejemplo, ser un clarividente para darse uno cuenta de que una persona tiene un estado psicológico mental negativo, por las facciones del rostro, por las facciones de la cara, por la actitud del cuerpo físico, por la preocupación que expresa, por la tristeza que refleja en sus ojos, etcétera, que eso proviene de la parte psicológica mental interior. Por eso, digamos, así como la mente nos comunica con el cerebro y el cerebro con la mente, así el corazón nos comunica con el plano del sentimiento, o sea, ese plano del alma. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el hígado, perdón, el hígado es el asiento del cuerpo astral, es el cuerpo de las emociones y rige también, digamos, los factores del sentimiento. Recuerden aquella base que dice que un hígado aliviado, amor asegurado, porque el astral psíquico conforman, digamos, una pareja. Están interrelacionados, están ligados. El vaso es el asiento del cuerpo vital. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos el cuerpo vital débil, entonces no solamente está débil el vaso, sino que también se debilita el cuerpo físico. Así como nosotros podemos comunicarnos a través del silencio de la mente con los mundos electrónicos, que se conocen a través de los estados de la meditación. Para poder nosotros lograr esos estados, entonces necesitamos manejar en el plano físico o plano tridimensional los estados de la atención. Cuando hablamos nosotros de la atención, estamos de fijar la conciencia en un punto, estar atento, porque normalmente, digamos, existe lo que se llama la distracción, donde una persona nos puede estar observando, pero no está atento a lo que está sucediendo en ese momento a su alrededor y pasa desapercibido los detalles. Entonces, no solamente se necesita el estado de atención, sino la concentración, que la concentración nos permitiría a nosotros fijar la conciencia centrada en la acción. O sea, estar ahí en ese momento, en ese punto, en ese instante.
donde es la conciencia la que vive ese momento. Por eso la vivencia del instante nos permite trascender el pasado, nos permite trascender el futuro y entrar en el círculo de la eternidad, que trasciende al tiempo y trasciende el espacio. Cuando una persona está viviendo el instante, digamos, no hay preocupaciones en su mente. Está abierto a todo lo que sucede a su alrededor y está consciente de todo lo que está sucediendo dentro de sí mismo y fuera de sí mismo. Es por eso que hoy en día todas las escuelas, organizaciones, logias, etcétera, nos insisten sobre esas antiguas enseñanzas que no son de ahora. Recordemos de que el mismo Gran Kabir Jesús nos enseñaba a velar y a orar, que velar es hacer las cosas despierto y orar es sentir ese anhelo y ese deseo de ser. Cuando una persona está atenta, está concentrada, está viviendo el instante y está en ese recuerdo de sí, puede controlar su propia mente, puede vigilar su propia mente para no admitir, digamos, imágenes, pensamientos, recuerdos, proyectos, ideas, representaciones mentales negativas, imaginaciones, etcétera, sino estar abierto a la realidad de ese momento. Le permite también observar los estados del alma. Esos sentimientos que afloran, digamos, los puede observar para darse cuenta si son positivos o si son negativos. Al igual que puede observar sus emociones, sus estados emocionales para poder equilibrarse y estar en armonía, no solamente el cuerpo físico, sino la parte emocional, la parte psíquica, la parte mental. Cuando estas partes están equilibradas y están, digamos, en perfecto orden, entonces la persona vive completamente consciente y feliz. ¿Por qué? Porque no deja oportunidad para que las personalidades egoicas se expresen para desarmonizar nuestro propio universo como mundo interior, para desarmonizar nuestro cuerpo físico y para desarmonizar, digamos, el mismo ambiente, el mismo espacio o a las demás personas, o desarmonizar al universo. Por eso nosotros somos habitantes desde la tercera dimensión con todas las demás dimensiones. Si nosotros queremos, digamos, conocer esos planos, empecemos por donde tenemos que empezar, por acá. Necesitamos darnos cuenta que todo empieza aquí, que el puente que necesitamos tender se basa en la transformación psicológica de sí mismo. La escalera que tenemos que ascender está relacionada con los grados de conciencia que vamos creando de acuerdo al cambio de los estados de conducta negativos por positivos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero de esas imperfecciones que tenemos podemos sacar los valores que las imperfecciones nos han quitado. Una persona puede ser muy iracunda, puede ser muy violenta, puede ser muy agresiva, puede ser muy mentirosa, puede ser, digamos, tremendamente viciosa, lujuriosa, etc. Pero si él decide modificar esos estados de conducta y cambiar esos hábitos por otros más edificantes y dignificantes, no solamente cambia su propia vida, sino que transforma también su propia existencia. Todo depende de él mismo. Ahora, en relación con los procesos de las infradimensiones, o sea, los mundos inferiores, nosotros necesitamos descender a esos planos inferiores o esos niveles y subniveles del subconsciente, del infraconsciente, para sacar de allí toda la luz de la conciencia que se halla atrapada en cada una de nuestras propias creaciones negativas.